Muy buenos días, jóvenes. Espero se encuentren muy bien en este día miércoles, en el cual vamos a continuar con un nuevo subtema del tema ya original que teníamos acerca de los años de la Guerra Fría en el mundo. Si ustedes han observado, esta es nuestra tercera clase. Precisamente yo les he dicho en cada uno desde que iniciamos el tema original, que quería hacerlo de esa forma con la intención de quererles ayudar a ustedes a que vayamos paso a paso, ¿verdad? Poco a poco y que se vaya comprendiendo mucho mejor. En esta ocasión vamos con el subtema la coexistencia pacífica durante los años 1954-1975. De igual forma, he querido guiarme por el cuestionario que usted tiene presente en la página 150. Y ahí tenemos la primera pregunta. ¿A qué llamaba a Estados Unidos el efecto dominó? Si ustedes se fijan, prácticamente este tema, como ya bien les dije, y precisamente por eso he retomado esta idea de quererlo hacer poco a poco. Y en esta ocasión, a manera de querer hacer algo diferente, guiarme y ayudarles a ustedes en el cuestionario, que al final vamos a recabar todas las preguntas. Vamos a guiarnos y a querernos explicar un poco por medio de una de las preguntas que presenta el cuestionario de la página 150. No sin antes explicar un poco acerca de el por qué subtema. Decíamos que a partir de 1953 fue cuando se inició un relevo de los dirigentes de las dos grandes potencias. Ya conocemos nosotros cuáles son esas dos potencias. En esta ocasión, los dos líderes demostraban una actitud de querer llegar a un concilio, de llegar a un común acuerdo. Entonces ellos propusieron una negociación en los que sus predecesores o a los siguientes que venían o que podrían estar en el gobierno en lugar de ellos, iniciaron un deshielo, como ya bien les decía, querer conciliar, ¿verdad? Entonces, de las relaciones entre ambas potencias, sabemos nosotros y hemos venido estudiando que estos tenían un conflicto en común. Bien, entonces, la consistencia fue un cambio que tenía que ver prácticamente siempre con conflictos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a basar y querernos guiar por medio de este cuestionario que nos presenta la página 150 y vamos a iniciar ahí con la que tenemos como primera pregunta y tenemos a qué le llamaba a Estados Unidos el efecto dominó. Muy bien. Ahí tenemos que según eso es cuando se refería a poder evitar a toda costa lo que se denominaba efecto dominó. ¿Y qué es eso? Se refería al éxito de una revolución comunista. Como ya bien decíamos nosotros, estaba el bando de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entonces, ambos eran uno de ellos por parte del imperialismo y uno que quería conquistar con su teoría comunista. Entonces, el efecto dominó, era por parte de Estados Unidos el querer evitar esta revolución en un país que sirviera de ejemplo para la difusión de gobiernos prosoviéticos por los países vecinos. Ahí tenemos que podríamos decir nosotros que era una medida que Estados Unidos en ese entonces implementaba para evitar la revolución comunista. Bien, ahí tenemos nuestra primera pregunta. Ellos, Estados Unidos,
inició una intervención armada directa en 1964. ¿Cuándo fue esto? Cuando el Senado otorgó plenos poderes al presidente Johnson en este terreno. Muy bien. Entonces ahí tenemos nosotros qué efecto dominó. Prácticamente ellos hacían referencia a querer evitar a toda costa que la Unión Soviética pudiera intervenir por medio de la revolución comunista. Muy bien. Luego sí tenemos la siguiente, que fueron los acuerdos SALT. Además de eso, vamos a saber nosotros qué compromisos se adquirieron en este acuerdo. En este fue cuando el acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se volvió a manifestar. Venimos nosotros que la coexistencia pacífica era precisamente eso, que estas dos grandes potencias querían o intentaban primeramente llegar o tener un concilio. Entonces, los acuerdos SALT fueron precisamente otro acercamiento que estas dos potencias tuvieron en su momento. Entonces, como bien dice ahí, en esta ocasión con los acuerdos fue cuando se volvió a manifestar el concilio, la intención de concilio entre estas dos potencias. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Este acuerdo quizás traía una limitación de armas estratégicas. Si usted se ha dado cuenta en todo este proceso, hemos visto que ambas potencias son como muy inteligentes a la hora de tomar decisiones en cuanto a la población civil. Ellos, a pesar de que han tomado decisiones drásticas, han creado medidas para esta población o para su territorio. Entonces, dentro de los compromisos están que los Estados Unidos y la Unión Soviética de repúblicas socialistas de aquí en adelante, o sea, del proceso de acuerdo SALT en adelante, ellos iban a acordar lo siguiente. Primeramente, que Estados Unidos solo poseerán 710 lanzadores de misiles balísticos. Bien, eso quizás fuera el primer acuerdo. Luego también que Estados Unidos no iba a contar con más de 44 submarinos portadores de misiles. Luego tenemos que la Unión Soviética no poseerá más de 950 lanzadores de misiles balísticos. Puede hacerse una idea de cómo es que estas potencias estaban realmente recargadas de armamento. Y eso, pues, ahí tenemos cuáles eran entre algunos compromisos que se adquirieron en los acuerdos SALT. Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué conflictos hubo durante la coexistencia pacífica? Ahí tenemos y vamos a mencionar lo siguiente. Los conflictos que hubieron durante la coexistencia pacífica, quizás el primero era en 1949, la Unión Soviética construyó la primera bomba atómica. Ese sería el primero. El siguiente sería algunos países, especialmente del tercer mundo, expresaron su voluntad de no entrar a la política de bloques. O sea, no querían involucrarse, ellos querían mantenerse al margen de toda esta situación de conflicto. Y la tercera, vamos a mencionar, que es dentro de los propios bloques que tuvieron lugar conflictos y movimientos internos que pusieron en riesgo su cohesión. Muy bien, a esto nosotros le vamos a llamar que fue una nueva etapa en las relaciones entre los dos bloques. Y a eso es que nosotros claramente lo vamos a llamar coexistencia pacífica. Al concilio, a la intención de querer llegar a un común acuerdo. A eso le vamos a llamar coexistencia pacífica. Y ya mencionamos 3 de los conflictos que hubo durante la coexistencia pacífica. Muy bien. Y por último tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué fue tan peligrosa la crisis de Cuba de 1962? Veamos. Muy bien. En esta ocasión vamos a mencionar nosotros que fue
así como lo menciona la interrogante, que fue peligrosa precisamente porque la crisis cubana fue el conflicto más peligroso considerado de la Guerra Fría. ¿Por qué razón? Porque es en el mundo entero que se mantuvo en vilo ante la posibilidad de una inminente guerra nuclear. A ver, en esta ocasión, los gobiernos de las dos superpotencias llegaron a la conclusión que era necesario abrir nuevos cauces. ¿Qué es eso? Nuevas ideas de concilio, de diálogo, para no repetir esta situación que ya venimos conociendo nosotros desde un principio, que ocasionaba nada más tensión, ¿verdad? Un momento tenso. Cuba era un país aliado de Estados Unidos. Vale recalcar esa idea. Cuba era un país aliado de Estados Unidos, pero en 1959 la guerrilla liderada por Fidel Castro llegó al poder y el nuevo régimen fue visto como una amenaza para los intereses occidentales. ¿Por qué razón? Porque era la oposición estadounidense. ¿Por qué razón se consideraba oposición estadounidense? Escuchemos bien, porque fue un cambio político. ¿Por qué? Porque en la isla cubana fue un cambio total de gobierno con este presidente Fidel Castro. Precisamente porque el gobierno de Fidel Castro, que se le llamaba el gobierno castrista, fue como más afiliado a la Unión Soviética. ¿Y por qué razón se le conoce como que era como más del bando de la Unión Soviética? Porque era con una idea o con un régimen comunista. Entonces sabemos nosotros que ya eso es de la otra potencia. La idea comunista o el pensamiento comunista es acerca de la Unión Soviética. Entonces, precisamente por esa razón es que se considera peligrosa la crisis cubana de 1962. Fue el presidente Fidel Castro quien vino a cambiar la situación. Entonces, el objetivo era en aquel entonces como quizás como la respuesta de Estados Unidos en aquel entonces. El objetivo era derrocar al gobierno de Castro. Por la razón era que no querían que la idea comunista, el régimen comunista, siguiera avanzando en cuanto al territorio. Muy bien, jóvenes, espero que sea de ayuda el hecho de poder explicarle lo más sencillo posible, y mi intención y mi objetivo es que ustedes realmente estén sacando provecho. Como ya bien les dije, pongamos de su parte. Créanme que realmente pienso en hacer cuestiones diferentes para poderlas ayudar y que estos temas no les parezcan aburridos, sino que más bien interesantes. Muy bien, vamos preparando nuestros apuntes, y en esta ocasión, como bien les dije, quise ayudarles con una guía y con una lectura dirigida, más bien para poder ayudarle a resolver este cuestionario. Eso es todo en esta ocasión. Tenemos ahí las preguntas y nuestra clase con el subtema la coexistencia pacífica. Muchas gracias. Cuídense mucho.